Muy buenos días, amigos. Les saluda Leslie Yata Ramírez de la dirección de la portal web Entérate con Leslie. Estamos en nuestro bloque internacional y de actualidad con el doctor Pedro Calvay para hablar sobre un caso controvertido que mueve a la sociedad peruana y, como no, al Estado. El caso Mm. Polay, admitido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Doctor Pedro Calvay, muchísimas gracias por estar con nosotros. Lo primero Muchas que gracias. es en su calidad de experto en el tema de derechos humanos y el derecho internacional propiamente dicho. ¿Qué opinión le merece la admisibilidad de un caso como este ante el sistema? Bueno, como abogado litigante en el sistema interamericano, porque yo también patrocino casos ante la Comisión y también ante la Corte, debo decir que hay un análisis desde el punto de vista jurídico y hay un análisis desde el punto de vista político, ¿no? Desde el punto de vista jurídico, no me parece una decisión que tenga mayor trascendencia a cualquier otro caso que la Comisión analiza, pensando en la parte procesal de lo que ha hecho la Comisión. Me llama la atención la demora, que son casi 16 años para emitir un informe de admisibilidad, cosa que es escandalosa. En mi caso, por ejemplo, un caso que yo litigo, el caso del incendio Mesa Redonda, emitieron el informe de admisibilidad el año 2019 y la petición fue presentada en el 2009. O sea, te da que pensar que hay un problema de carga o de demora excesiva en un proceso de admisibilidad. Y lo digo que esto es importante, no es cualquier tema, el tema de la demora, porque justamente da la oportunidad, cuando se resuelve oportunamente este tipo de casos, y no esperar 17 años, de que el Estado pueda adoptar decisiones inmediatas, la comunidad, no solamente jurídica, sino también la sociedad civil pueda conocer una petición de esta naturaleza de manera oportuna, ¿no? No pasado tanto tiempo, ¿no? Lo cual también disrupta un poco de alguna manera el efecto que puede tener la jurisdicción internacional. Por ese lado, creo que hay una crítica en la parte jurídica, y en la parte jurídica también podría observar desde el punto de vista de los casos que tienen que ver con este tipo de naturaleza. Ya la Comisión ha emitido muchos casos, la Corte en realidad, en relación a situaciones muy similares, donde la Corte pues, ha declarado responsabilidad internacional parcial del Estado peruano por hechos muy similares, vinculados a casos de tortura. Y acá el tema más importante, al menos desde el punto de vista jurídico, es el tema de tortura, porque la Corte Interamericana ha sancionado al Estado por interpretación del artículo 5 en relación con la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, y usando también normas de soft law en relación a las obligaciones internacionales que tienen los estados en relación a la tortura. Recordemos que la prohibición de la tortura, según el derecho internacional, es una norma de carácter jus cogens, que no tiene carácter en contrario. Entonces, las obligaciones que demanda el derecho internacional para los estados en caso de tortura son muy, pero muy exigentes, ¿no? De hecho, la Corte Interamericana, y está pensando en casos similares, dos casos esencialmente, que se parecen mucho a esto en relación al hecho central, es el caso Espinosa González versus Perú Sí. y el caso J versus Perú. De hecho, que el Estado peruano pierde por algo muy parecido a esto. O sea, que se denuncian sucesos de tortura durante la detención, son personas que incluso en el caso de J, por ejemplo, una persona que era abiertamente partidaria del Grupo Sendero Luminoso y todo, la parte penal no estaba involucrada, pero sí el tema de que cuando ellos denuncian los casos de tortura, el Estado no hace una investigación diligente, oportuna, de la violación sexual tampoco. Entonces, la Corte declara responsabilidad internacional parcial porque justamente hay una falta de vía de diligencia en la investigación sobre el proceso. Entonces, por ahí me parece que es la debilidad más grande, porque sobre todo la respuesta que el Estado da ante ese aspecto jurídico, que es bastante débil, ¿no? Solamente dar el archivamiento y no dar evidencias de que la investigación fue diligente, qué tipo de acciones. Y esto no es algo gratuito, es algo que cualquier persona que conoce derecho internacional sabe muy bien. O sea, la corte y la exigencia probatoria en casos de tortura es mayor, porque el Estado tiene que demostrar paso a paso qué hizo, aplicó o no el mecanismo. El Perú, recordemos, también tiene un mecanismo para prevenir y sancionar la tortura que creó desde el año 2000, creo que 16 aproximadamente, ya el Perú lo tiene. La Es, Defensoría es la plataforma por la cual se da este. hay un mecanismo, entonces ahí el Estado puede haber dicho, bueno, se usó el mecanismo por parte de la víctima, no se usó, en fin, hay cosas que el Estado puede haber dicho en mayor detalle, pero solamente, según la comisión, claro está, habría que ver el expediente, porque eso no tenemos conocimiento, solamente adjuntó pues la parte. ¿No? La parte jurídica me parece son temas que yo podría destacar. Y en la parte, Sí, sí. sí, sobre eso, Pedro, luego para ir a la lectura política, sobre eso es la
Entendí perfectamente el análisis y lo comparto porque justamente estoy concluyendo un análisis del tema, no que voy a publicar en unos momentos. Sin embargo, como le decía a mis demás entrevistados, y coincides con Oscar totalmente, que la preocupación mayor del Estado, para nosotros, es que el Estado muestre si investigó oportunamente los hechos que el terrorista Víctor Polay Campos aduce que es prácticas de tortura, ¿no? Por un lado. Que Ujú, eso no se ha evidenciado en la contestación del Estado peruano. Entonces, ujú, se ha abocado solamente a decir que este caso viola la cosa juzgada internacional, ¿no? Y yo creo, ujú, sin temor a equivocarme, probablemente es que el Estado se confió en su propio argumento de la cosa juzgada. Pensó que de pronto, alegando este hecho, no, el caso podía quedar cerrado, archivado, inadmisible. Sin embargo, la comisión ha salido con un criterio distinto y ha dicho, no voy a abocarme a los hechos que han sido materia de resolución del dictamen del Comité de Derechos Humanos. Lo que yo voy a investigar al Estado peruano es los procesos que ha tenido este condenado por terrorismo en el 2002-2007, ¿no? Y uno, denegación de justicia y dos, práctica de tortura. Muy bien. Entonces, yo te pregunto, Pedro, la demora excesiva, ¿no? De la cual comparto, y es 14 años, del 2007 al 2021, ¿cuántos años han transcurrido para que la petición haya sido notificada recién al Estado peruano? Son 14 años, ¿no? 14 años que la petición ha estado dentro del fuero del sistema interamericano. ujú. Ese plazo excesivo de la que has hecho mención, ¿acaso no coloca al Estado peruano o a cualquier otro Estado similar en un estado de indefensión? No se Mm, puede defender oportunamente un Estado, como tú bien dices, para poder bloquear esa petición, aportar oportunamente las pruebas, de repente hacer alguna otra estrategia que pudiese salvaguardar la responsabilidad del Estado. ¿Acaso eso no coloca al Estado también en un estado de indefensión? Bueno, sí, en realidad una de cal y una de arena, ¿no? Al Estado y la víctima, ¿no? Yo en lo general como patrocino víctimas, Ujú. puedo darte esa perspectiva, pero el Estado inicialmente sí, claro, porque el Estado. Pero recordemos que el procedimiento en la parte de admisibilidad es un procedimiento confidencial entre la víctima y el Estado. O sea, la información el Estado primero se presenta la petición, la información presentada por la víctima, y ahora para llegar a la parte en que la información es trasladada al Estado, hay un proceso de demora, porque está el proceso de la revisión de los requisitos de la admisibilidad, luego el registro de la petición debidamente, y luego se notifica al Estado y se le da un plazo para contestar. Y ese proceso de contestación lamentablemente no se cumple el reglamento de la Comisión Interamericana y se demora muchísimo, ¿no? Y esto sí va en contra del Estado porque el Estado, pues, también pierde la oportunidad si se hubiera, digamos, oportunamente notificado esta parte dentro del proceso interno ante la Comisión Interamericana, claro, de tomar medidas. Y yo creo, por ejemplo, que hay muchos casos, no solamente el caso Polay, hay muchos casos que están vinculados con la justicia militar en el Perú y la aplicación de violaciones a derechos humanos que son evidentes, ¿no? O sea, no hay que ser tampoco, pues, alguien mezquino en esto. O sea, hay mucha evidencia de violaciones del debido proceso y me parece que funcionaría una estrategia muy parecida a la que se hizo en el año 2001 sobre el comunicado conjunto del año 2001 en relación a muchas peticiones que se declararon que el Estado se comprometió a, de alguna manera, resolverlas. Y el Estado podría, digamos, tener algún mecanismo alterno a la posibilidad de presentar un caso ante el sistema para buscar soluciones amistosas o de repente una forma muy parecida que pueda de alguna manera zanjar la deuda histórica con el sistema interamericano en esos asuntos, porque si no vamos a tener este tema por muchos más años y no es lo lógico. Un Estado responsable debería buscar que el sistema interamericano no pues lo estén condenando cada rato y es una estrategia que el Estado peruano no tiene y no quiere tener. Es lamentable. Yo he conversado personalmente con el Procurador Supranacional, incluso con 3 ministros de Justicia, ya 4 en realidad, sobre el caso del que yo vengo pensando, Mesa Ronda, que es un caso escandalosamente grave,
muy parecido al caso de la fábrica de fuegos versus Brasil, es un Sí. caso casi idéntico, y el Estado peruano pues dice que no quiere resolver el caso por solución amistosa, quiere llegar al caso a sus últimas consecuencias, ¿no? Entonces, me parece que hay un tema de retardo, claro, pero también de falta de voluntad para que el Estado entienda que más allá de un proceso y seguirlo hasta el final, debería buscar mecanismos alternos. Y yo creo que seguir un poco una política que sea muy parecida al caso, pensando, ¿no? En el caso del comunicado conjunto de 2001, donde se resolvió una gran cantidad de peticiones, o la solución amistosa del año 2011, donde un montón de casos relativos a ceses de magistrados y fiscales que fueron en un solo acto, una sola solución amistosa resueltos, fueron más de 80, entonces se evitó 80 casos en la Corte. Entonces, es como un Estado responsablemente podría ver el asunto, ¿no? Y tomar mecanismos ya de derecho interno para mejorar el tema de vía de diligencia, usar el mecanismo de prevención de la tortura, en fin, dar esto como una oportunidad para mejorar y evitar que casos como este se vuelvan, pues, y darle de alguna manera palestra también, y aquí viene la parte política que a mí me preocupa, a personas que están usando el sistema, más allá de quién sea, para de repente tener una agenda política. Ojalá que no sea así, pero el sistema interamericano no le importa tanto eso, le importa solamente ver que se vulneró un derecho humano y pues hay que tramitarlo de acuerdo a lo que Cuando propone el dices que reglamento, ¿no? Y la personas que están convención. utilizando el sistema políticamente se refiere a Poleca. Sí, claro, claro. O sea, una sentencia de la Corte contra Polay Campos y que esto pueda ayudarlo, de repente, no lo sé, no sé cuál sea su agenda del señor Porque, Polay, porque ya pero, está la petición de admisibilidad que ya está en el tema de Artemio. ujú. Ahora, claro, ahora, lo que sí es que la admisibilidad al fondo, miren, yo tengo el 2019 la admisibilidad de mesa redonda, estamos en el año 2023, tengo 4 años de espera y no tengo informe de fondo. Y el Estado me notificó a mí su respuesta sobre los aspectos de fondo. Yo ya respondí, el Estado volvió a pedir información, yo ya volví a responder, le dije que ya no voy a dar más, o sea, que ya resuelvan de una vez. Han pasado un año de ese escrito que yo presenté, son 4 años de espera y las víctimas no tienen nada. O sea, sacando cuentas, yo creo que el caso Pola de Campos, si va a las cosas igual, más o menos van a demorar 5 o 6 años en promedio para que resuelva el informe de fondo. Y ya es la última etapa, la última oportunidad que tener el Estado en el informe de fondo es que este caso no pase a la Corte. Y Así es. ahí sería la oportunidad para que el Estado piense una estrategia, la que yo comentaba, de repente intermedia, buscar una solución amistosa para que este caso no llegue a la Corte. Eh, o de alguna manera tratar de resolver la parte legal desde el punto de vista de la estrategia sobre los derechos vulnerados, ¿no? Buena respuesta sobre lo que se hizo, lo que no se hizo, y si no se hizo adecuadamente, comprometerse a hacerlo en las recomendaciones que le dé la Comisión Interamericana sobre el caso, ¿no? En la parte del informe de fondo. Ujú. Pero yo dudo mucho eso, sinceramente, honestamente, ya conociendo la realidad de lo que hace la Procuraduría, que para mí es muy crítica, siempre la Procuraduría va hasta el final, ¿no? O sea, por más que un caso no tenga mayor tipo de argumentos jurídicos, a veces suelen llevar el caso hasta las últimas consecuencias porque hay una mala política, me parece, una pésima política en relación al enfrentamiento de casos en el sistema interamericano. Es una pésima política, consecuencia de la cual el Perú tiene más de 61, 62 casos, sentencias de la Corte Interamericana. Es el país que más ha sido condenado, lo cual no sea malo necesariamente, pero eso se Ya, pudo haber reducido, ¿no? Con una mejor política. ¿Mm? claro, tú estás proponiendo que la Procuraduría Supranacional, en este caso especializada, que es la que Ujú, lleva los casos ante el sistema, es la que ujú, los defiende, que elabora su estrategia de defensa, no es el ministro de Justicia, como muchos ujú, dicen, es el ministro. No, el ministro está para que dé una explicación política de lo que está sucediendo en el tema y se dirija al país, porque las procuradurías forman parte de su sector, ¿no? ujú, Pero los procuradores son autónomos, ¿no? Ellos son los que van a elaborar. Ahora, en ese sentido, dos preguntas. Primero, lo que tú propones es, o sea, lo que tú estás afirmando y lo que tenemos como, y de ello recojo como una falencia de la defensa del Estado, es que tienen por costumbre o por línea de defensa procesal ante el sistema no conciliar, no ir ujú, a una solución amistosa en ujú. ningún caso probablemente, ¿no? En ningún Sí. caso. Ya. Ujú, Entonces, porque ir a una solución amistosa significaría que el Estado va a reconocer parcialmente su responsabilidad internacional, ¿no? Y para que eso suceda, en el caso Polay Campos, por ejemplo, Perú tendría que, para que eso suceda, Perú tendría que reconocer que el señor sí fue torturado, ¿no? Porque ujú, hay dos alegaciones fuertes, denegación de justicia y tortura. Como tú bien dices, yo creo que va a ser muy difícil
que se llegue a una solución amistosa en este caso, porque por las consideraciones que se ponen en el sistema. Dos, así como el Estado tiene la obligación de investigar los casos de violación de derechos humanos dentro de su territorio, en este caso tortura, también el sistema interamericano tiene la obligación de cumplir su reglamento, ¿no? Y tiene la obligación de adecuar los casos a su reglamento. Entonces, estamos viendo realmente casos que están resolviéndose con un promedio, resolviendo su admisibilidad con promedios de 14, 15, hasta 20 años en giro, sin que el Estado pueda tener una estrategia no sólida, porque no se sabe si en todo ese decurso de tiempo esa petición va a ser admisible o no. ¿No? Que es lo que nos está sorprendiendo el tejimaneje procesal de la comisión propiamente dicho. Yo no quiero meter a la Corte porque en realidad la primera fase es la comisión, ¿no? Entonces, es ahí donde está el problema. Sí, ¿Tú crees que la Comisión Interamericana está violando su propio estándar internacional sobre plazos razonables? Nos exige, sí, nos jala la oreja de que tenemos que adecuar plazos razonables. ¿Y ellos? sí, yo creo que sí. Hay un tema que la propia comisión ha destacado, o sea, hay una comisión incluso que la propia comisión creó dentro de la comisión de Ujú. retardo, que supuestamente, y esto lo sé por gente que trabaja en la comisión, que son amigos incluso, algunos de ellos, colegas, y me han comentado que hicieron una mejora importante, que redujeron la carga procesal y ahora resuelven inmediatamente. Claro, en casos que ahorita presentas, sí, claro, resuelven rápido. Uno puede verlo testigo. Yo presenté una petición hace poco y lo resolvieron rápidamente, o sea, me respondieron al toque en menos de 3 o 4 meses, cosa que es inédita. Pero los casos antiguos, eso es lo que me comentaban, los casos que van del 2000 al 2010, ¿no? Hay una gran carga procesal que la comisión recién está empezando a resolver. Y no solamente es el tema del plazo razonable, ¿ah? Es algunas otras cosas más que la comisión se está haciendo para tratar de mejorar la carga o resolver el tema de la carga, pero finalmente están generando problemas, ¿no? Por ejemplo, el tema de la acumulación de peticiones, ¿no? Lo vivimos en carne propia, y yo ayudé mucho en el caso Petroperú, ENAPO y MEF, Petroperú, ENAPO y MEF versus Perú. Tenían 4 peticiones muy antiguas del año 96, 90, 94. La comisión decidió solicitar su acumulación y lo observó como un informe de admisibilidad solo, y luego de fondo igual, o sea, víctimas que no tienen nada que ver, ninguna relación, y luego llevó esto a la corte, ¿no? ¿Y esto cuál fue la consecuencia de esa acumulación para tratar de resolver este caso rápido? Que las víctimas no coordinaron sus estrategias, no tenían el sistema legal para, digamos, coordinar, digamos, la estrategia sobre los asuntos vulneratorios no fue, digamos, adecuado. Afectó de alguna manera también a las víctimas porque se invisibilizó las situaciones de cada caso. Entonces, las estrategias a veces que la comisión está, claro, se está preocupando en realidad de alguna manera, pero me parece que no están dialogando con lo que se requiere de la sociedad civil y también de lo que se requiere de los estados, ¿no? Me parece que ahí hay una necesidad de coordinar un poco más y mejorar. Ahora, la comisión va a alegar, y eso es lo que la comisión va a decirles, y hay que también ser responsables en eso, de que la comisión no tiene recursos, y ciertamente la Comisión Interamericana es un organismo que no tiene una cantidad enorme de recursos económicos, a diferencia del sistema europeo, ¿no? Que tiene 45, 46 millones de euros, si no me equivoco, de presupuesto, versus la comisión que tiene menos de 2. Entonces, por ahí es un argumento, digamos, de la parte económica, que no tiene suficientes abogados. Muchos pasantes van a la comisión, me han comentado amigos que son pasantes en la Comisión Interamericana, usan el digesto de admisibilidad y resuelven como si fuera a resolver, pues, no sé, pues un rompecabezas, ¿no? Ven el informe y porque es lo que tienen en manos. O sea, ves pasantes proyectando resoluciones de admisibilidad que van a un abogado, claro, que lo revisa buenamente y lo aprueban en una reunión del los equipo de trabajo de la comisión. Pero hay digamos, un esfuerzo, pero que de alguna manera también está condicionado por las condiciones económicas, logísticas que tiene la comisión y todo, pero para mí al menos, y al menos de lo que yo conozco en la práctica, de lo que litigo, sé que todas las partes involucradas tienen muchas cosas que mejorar. Y aparte de la comisión, sí me parece que el tema del plazo es un tema que lamentamos las víctimas. Yo tengo en el caso Mesa Redonda más de 200 peticionarios, 200 víctimas, perdón, eh, y ya se han fallecido más o menos 10 o 15 La denuncia personas, ¿no? excesiva de un sistema internacional, llámese sistema interamericano, llámese sistema africano, regional europeo, entre otros, sistema universal. Simplemente
La demora excesiva de un sistema internacional perjudica no solo a la víctima o a quien se siente víctima por una alegación de violación de derechos, y también coloca al Estado en una situación de indefensión, porque no le permite tener la oportunidad de descargar la prueba de manera oportuna, de diseñar una estrategia de defensa firme y sostenida en el tiempo, porque no tiene conocimiento. Ah, perfecto. Ha ingresado una petición, sí, pero tengo la zozobra de saber si esta petición va a ser admitida o no, y cuánto tiempo se demora la comisión de conocer si se admite o no. Entonces rompe la línea de mi estrategia de defensa. Entonces, eso es colocar a un Estado en un estado de indefensión, y a las víctimas o presuntas víctimas en una larga espera de saber si su petición va a tener eco o no finalmente. ¿No? Ujú, Entonces, ¿dónde queda la justicia supranacional para todas las personas? Y con esto yo no estoy tratando de justificar la petición del señor Polay Campos, no, porque en realidad, el artículo 205 de la Constitución dice que toda persona sin ningún tipo de discriminación pueden recurrir a las instancias internacionales. Es su derecho. Él ha hecho su derecho de recurrir al sistema interamericano. Perfecto, pero ahora el Estado tiene que defenderse, porque ya está procesado, ya no hay ujú, ni vuelta que darle, ya se admitió la petición, se abrió el proceso internacional, hay una imputación grave al Estado peruano, tortura, presuntos actos de tortura y denegación de justicia, que es lo que va a tener que defenderse durante el recurso ante la Comisión Interamericana. Lamentable, Pedro, para el país, porque vemos un ujú, procesamiento internacional nuevamente contra el Estado peruano, pero teniendo como una presunta víctima nada más que a Víctor Polay Campos, un terrorista ujú, condenado, ¿no?, a 35 años de pena en el Perú, ¿no?, y que estaría próximo a salir en el 2020. ujú, Imagínate esa lectura, ¿no? ujú, Esa lectura para todos los peruanos y peruanas en estos momentos. Tu ujú. opinión final, Sí, tus 30 segundos y nos vamos, Pedro. sí, solamente me preocupa a mí el uso de este caso. O sea, como dije, yo litigo casos en el sistema interamericano y sé la importancia que tiene el sistema para los derechos de las víctimas, sobre todo cuando un Estado no hace las cosas bien en el derecho interno. Entonces, no podemos meter en el mismo cajón desastre a todos y por un caso como el caso Pola de Campos, por ejemplo, señalar de que hay que salir del sistema interamericano, que la comisión está llena de personas que tiene una posición ideológica, eso no es tan cierto. Les cuento que en realidad hay muchos, de los que vemos casos que no tenemos ninguna ideologización para eso, en realidad, que lo hacemos ad honor, incluso lo hacemos de manera, digamos, porque tenemos una conciencia con la justicia. Es la última oportunidad que tenemos para buscar derechos para las víctimas, entonces, o las presuntas víctimas, en fin, las personas desde el punto de vista del Estado, pero me parece que no se puede generalizar. O sea, el tema el señor Polay y el Estado tendrá que buscar una buena estrategia, buscar, así como lo hizo en el caso Chavín de Huántar, donde hubo una victoria muy interesante, Ujú. y Tarazona Arrieta también, que es un caso que también el Estado peruano lo sacó adelante, pero me parece que aquí hay que tratar de poner a la gente que conozca el tema a hablar del tema, ayudar al Estado peruano, Ujú. pero no meterlo, y ahí viene mi reflexión de la parte política, no puedo señalar de repente por el tiempo, era que no meterlo y combinarlo y decir que ya por esto pues el Estado peruano va a ponerse a rodillas ante pues estos grupos que tanto daño le hicieron al país. No es cierto, ¿no? O sea, hay que buscar más bien vencer con las herramientas del derecho a aquellos que no lo respetaron, porque es la única forma en que podamos realmente fortalecer el Estado de Derecho. Y eso no lo digo yo, se dice de los tribunales de Nuremberg, ¿no? O sea, utilicemos las herramientas del derecho internacional Claro. para demostrarle a esas personas que están al margen del derecho que el derecho es el camino para justamente buscar justicia, para buscar mejor en condiciones, no usar lo contrario, ¿no? Entonces, me parece que por eso hay que tener mucho cuidado y es lo que yo plantearía como reflexión final, ¿no? Ujú. Muchísimas gracias, Pedro, por tu análisis muy interesante. Así que vamos a ver cómo se desenvuelve el Estado peruano en un caso que irreversiblemente fue admitida ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y vamos a ver cómo realmente hace su estrategia de defensa, que es lo que estamos esperando. Muchísimas gracias, Pedro, por este análisis, y será contigo hasta una Gracias. nueva oportunidad. Muchas gracias.